Hola, ¿te gustan las historias de misterio? Mi nombre es Katia, persona promotora cultural comunitaria, y hoy te vamos a compartir algunos consejos para que puedas hacer tu propia historia de misterio. Las historias de misterio se caracterizan por estar llena de susto, suspenso y acción que te mantienen al borde del asiento. Por ejemplo, puede ser una historia de detectives o policíaca donde se busque resolver algún crimen, o una historia de aventuras en donde se busque resolver algún misterio, cueste lo que cueste. Lo primero que debes hacer es conseguir una hoja o un cuaderno y una pluma. Recuerda que la principal habilidad que necesitas tener es una gran imaginación. Hay ciertos elementos que toda historia de misterio debe tener. Un problema, el cual casi siempre se encuentra en las primeras páginas y puede ser un secuestro, un robo, un acontecimiento raro o un secreto revelado. La investigación. Cuando el problema ha ocurrido, el resto de la historia es una investigación de lo que ha pasado en la que el personaje protagonista busca resolver el misterio. Pistas verdaderas y pistas falsas. Generalmente, una persona escritora de misterio va dejando muchas pistas para resolver el misterio. Algunas son verdaderas, pero otras pueden ser falsas para confundir e interesar a las y los lectores. Flashbacks o imágenes retrospectivas, los cuales permitan a las y los personajes ir al pasado para que el lector entienda cómo se presentaron los misteriosos sucesos. Suspenso, el cual se utiliza para que las y los lectores se pregunten constantemente qué pasará. Situaciones al borde del abismo, pues al plantear una situación muy emocionante o peligrosa al final de un capítulo, las y los lectores estarán desesperados por saber qué pasará después. Los personajes clave en una historia de misterio son la persona investigadora o detective, pues ésta se encargará de hacer las investigaciones para resolver el misterio. Puede ser un detective de verdad o una persona que actúe como tal. La persona culpable o villana. Esta persona será la culpable del misterio. Puede ser una mala persona o simplemente alguien más inocente, que actúe sin saber las consecuencias de sus actos. Por último, tenemos a las personas sospechosas, las cuales son los personajes que pueden ser inculpados, dado que tendrían una buena razón para cometer el crimen. Recuerda que entre más historias de misterio leas, te familiarizarás más con los aspectos clave para hacer tu propia historia. Otro consejo que puedes utilizar es estar siempre pendiente de los sucesos que pasan a tu alrededor. Puedes leer noticias, ver el noticiero, tomar notas de algo inusual que pase o que te haga sospechar. Por ejemplo, si ves a alguien sacando una alfombra enrollada de su casa o si escuchas ruidos extraños de alguna casa vecina. Todo eso puede aportar ideas valiosas a tu historia. Hay 5 preguntas que te ayudarán a organizar un poco la estructura de tu historia. La primera es ¿quién? Tienes que crear todo un desarrollo para tus personajes, tanto para la persona investigadora, para la persona villana, para las y los sospechosos. Puedes añadir detalles que les den un toque único o misterioso, ya sea un abrigo que tape totalmente a quien lo lleve puesto o una persona que siempre se esconde tras una pared. La segunda pregunta es ¿dónde? Tienes que pensar en el lugar en donde se ubicará tu historia. El escenario para el problema debe de ser misterioso, como una casa abandonada, un callejón oscuro o una cueva, o inclusive algún lugar secreto al que solo se pueda llegar a través de un túnel de escape o una palanca secreta. La siguiente pregunta es ¿cuándo? Generalmente estas historias se escriben en pasado, lo cual hace que las historias suenen como si hubieran ocurrido hace tiempo. Otra pregunta fundamental es ¿qué? Necesitas crear un esquema general de la trama. Estos son algunas ideas sobre el misterio central. Por ejemplo, hubo un robo en un banco. Sin embargo, no sonaron las alarmas y las cámaras de seguridad no aparecen más que una persona no identificada. La caja fuerte no fue forzada. Y por último, el cómo. Cuando decides el problema de tu historia, debes tener claro quién lo hizo, por qué y cómo lo llevó a cabo. Tienes que pensar en las pistas que pondrás en tu historia para que la persona lectora vaya acercándose a la resolución del misterio. Aunque también es importante poner pistas falsas para que sea más interesante. Esperamos que estos consejos te ayuden a crear tu propia historia de misterio. Sabemos que todas y todos son grandes escritores y escribirán historias de misterio muy interesantes.
Como personas promotoras culturales, les invitamos a seguir nuestras actividades en redes sociales. Sigue disfrutando este Festival Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Hasta luego.